Bien, ahora escucharemos a doña Maritza Sánchez Ramírez. Ella es psicóloga especialista en educación médica y magíster en psicología, con amplia experiencia en docencia universitaria e investigación en pregrado y posgrados de psicología. Estuvo vinculada al Hospital Militar Central como jefe de selección, capacitación y bienestar de personal por encargos y de educación médica. Fue consultora en el Instituto Nacional de Cancerología para el mejoramiento del proceso docente. Es coautora de los estudios sobre consentimiento informado y de registro, manejo y custodia de la información en el ejercicio profesional de la psicología en Colombia de Corsica. Actualmente es docente en la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque. Y nos acompaña también Gerardo Augusto Hernández Medina. Él es psicólogo y abogado, magíster en Derecho Penal y Criminología. Es asesor jurídico externo del Colegio Colombiano de Psicólogos, de los Tribunales Departamentales Deontológicos y Bioéticos de Psicología, del Tribunal Nacional y la Dirección Ejecutiva de Tribunales. Entonces, les damos la palabra. Buenas tardes. Estamos muy complacidos de compartir con ustedes esta sesión tan importante, los retos de la ética aplicada a la psicología. Y hoy les vamos a compartir el estudio en dos fases que hicimos por pedido del Colegio Colombiano de Psicólogos sobre el consentimiento informado en el ejercicio profesional de la psicología en Colombia. Trabajamos Gerardo Hernández con apoyo de muchas personas, entre otras Gloria María Berrío, el profesor Carlos Pardo, los filósofos, asesores del Colegio Colombiano de Psicólogos, Leonardo, también como parte importante de ese gran equipo del Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de ese estudio? Muy buenas tardes, y me uno a las palabras de la profesora al agradecer a este centro de enseñanza que nos haya permitido la oportunidad de venirles a comentar rápidamente este estudio. Recordando que tenemos solamente 20 minutos, un trabajo de 4 años, lo vamos a resolver en 20 minutos, y que adicionalmente es muy complejo, ¿de acuerdo? Solamente resolver esta cuarta pregunta nos ha llevado a un problema bastante fuerte. Ok, ¿cuáles son los antecedentes de esto? Estando en el Tribunal Nacional de Ética y Deontología del Colegio Colombiano de Psicólogos, surgió la idea de que había unos problemas centrales que se debían de atacar y lanzar unos lineamientos. Para lanzar esos lineamientos, entonces aparece una doctrina. Rápidamente les vamos a decir que una doctrina son lineamientos que no son de obligatorio cumplimiento, ¿de acuerdo? O sea, una doctrina de un tribunal o una doctrina de un conglomerado no obliga, pero sí marca unos lineamientos. Entonces nosotros habíamos hecho la doctrina número 1 sobre historia clínica, la doctrina número 2 de la que nos estaba hablando la profesora en este momento sobre secreto profesional, y después dijimos hagamos la doctrina sobre consentimiento informado y nos pusimos a trabajar. Pues ahí se armó la de Troya. Cuando se publica esa doctrina, empezaron las personas que hacían investigación, pero o sea que ya no podemos hacer investigación, tenemos que pedirle permiso a los papás, a las mamás, pero o sea que ya no podemos hacer intervención si no viene el consentimiento de los padres. ¿Y qué pasa si es una persona de 14 años? ¿Será lo mismo que una persona de 14 años? ¿Eso es lo mismo que una persona de 2 años o de 3 años? Entonces empezó una situación muy compleja, al punto que el Tribunal Nacional decidió eliminar la doctrina. Pero surgió entonces la necesidad de preguntarle a los psicólogos, de preguntarle a nivel nacional a los psicólogos, primero qué estaban trabajando con respecto al consentimiento informado, pero en segundo lugar crear 3 componentes muy fuertes, de los que ya les vamos a hablar. 1 en relación a la parte ética del consentimiento informado, 2 relacionada con la parte jurídica del consentimiento informado, y 3 con una parte administrativa del consentimiento. Y para ello, entonces, ¿de dónde arrancamos? Pues obviamente que el Estado colombiano, la Constitución de 1991 sugiere que el Estado colombiano es un Estado social de derecho, en donde las realidades sociales van más allá de lo que dice el derecho, o sea que el derecho se tiene que ajustar a esas realidades sociales,
Y en ese orden de ideas encontramos que el Estado colombiano se basa en el concepto de la dignidad que tú ya tocabas anteriormente. Ese concepto de la dignidad humana nos obliga a pensar que las personas no son objetos. Y como no son objetos, nosotros no podemos manipular con esas personas sin que esas personas nos den su consentimiento. Entonces, es a partir del concepto de Estado Social de Derecho. Luego empezamos con cuál es el sustento ético, y pues la profesora se metió en ese rollo bien interesante. Luego había un problema aquí bien interesante, y es que para los psicólogos ya no es optativo hacer o no hacer consentimiento. Para los psicólogos es una obligación. ¿Por qué? Porque lo ordena el artículo 36 ordinal y de la ley 1090. O sea, para los psicólogos es una obligación, no es potestativo. Pero entonces venía un problema, y es que ahí dice, en tratándose de menores de edad, lo dará el acudiente. Y nosotros decíamos, y el acudiente tiene esa potestad para dar el consentimiento. Entonces tuvimos que empezar a trabajar mucho más profundamente. Y entonces vienen después estos problemas, porque no todos los niños son iguales, y tanto la jurisprudencia como la norma nos están diciendo que tenemos que ver a las personas en condición, a los niños, niñas y adolescentes de una manera distinta, pero ¿qué pasa con las personas en condición de discapacidad? Y por último, es el mismo consentimiento informado en los diferentes ámbitos de la psicología, es decir, es lo mismo en el colegio. Una pregunta que se nos hace fuertemente a nosotros es, ¿hay consentimiento informado en la psicología forense? Y a partir de ahí entonces empezamos a hacer todo este trabajo. Bueno, entonces la primera fase del estudio de consentimiento informado fue el diseño y evaluación de una lista de chequeo. Lista de chequeo que tuvo unas dimensiones y, como ya les mencionó Gerardo, la dimensión ético-axiológica, la jurídica y la administrativa. Tuvimos 31 participantes que consultamos psicólogos, magistrados y subdirectores de los campos aplicados del Colegio Colombiano de Psicólogos, y digamos que en síntesis ese estudio llevó a la elaboración de una lista de chequeo de 19 ítems, con el acuerdo sobre la necesidad de hacer esa lista de chequeo para compartirla a la comunidad de psicólogos del país. ¿Cuál es el fundamento ético-axiológico? Alguien me decía, eso es un popurrí, lo que ustedes han hecho, con muchas cosas. Entonces, pues resulta que es que esto tiene también muchas perspectivas de análisis, pero esencialmente encontramos algo muy importante, y era la ética cívica planteada por Adela Cortina. Ética cívica que nos habla de libertad, igualdad, solidaridad, respeto activo, diálogo, pero eso por supuesto que está sustentado desde la ética aristotélica, de la kantiana, de la de Schiller, y algo muy reciente que es la acción comunicativa de Habermas, la moral del reconocimiento de Honneth. Desde la ética kantiana, usted ya conoce los dos principios categóricos, que son la autonomía de la voluntad como ley universal y la persona como un fin en sí mismo, sobre lo cual también ya ustedes han hablado muchísimo, que es la dignidad de la persona, tratada no como objeto sino como sujeto. Y Aristóteles, en la ética de las virtudes, los principios de felicidad y verdad, y Schiller sobre el planteamiento que hace Schiller de la ética axiológica como la tendencia del ser humano a alcanzar el máximo valor con su comportamiento. Entonces, ya ubicados, digamos, con los planteamientos más recientes, aunque Schiller pues hizo su planteamiento por allá en el año 1941, pues tenemos autores muy recientes aún vivos, desde la ética teoría de la acción comunicativa de Habermas, que nos plantea 4 elementos de validez, que son la inteligibilidad, que es el elemento fundamental del lenguaje. Detrás de todo esto pues hay esencialmente el lenguaje, un lenguaje que nos permite comunicarnos, que no es solamente dar una información como pues se ha planteado, sino que sea una información interpretada y comprendida. O sea, no es solamente dar una información.
la veracidad, verdad, corrección normativa, que son elementos que ustedes han ya trabajado suficientemente acá. Y la moral del reconocimiento de Honneth con un planteamiento muy interesante que es la intersubjetividad en relaciones de simetría. Alguien puede preguntar, ¿y a qué viene el consultante si no es porque yo sé más que él? ¿Sí? Pero resulta que cada quien desde su propio rol tiene el mismo valor. Cada quien desde su propio ámbito de desempeño pues debe ser considerado como un otro yo. Una persona que tiene las mismas consideraciones de persona en su propia dignidad. Entonces, pues hicimos unas definiciones de esas dimensiones. Entonces la ético-moral y axiológica, que pues esencialmente habla del respeto a la condición humana del usuario de los servicios en tanto digno, libre y autónomo. Porque nosotros tenemos una herencia bien interesante de la medicina, y es que todas estas acciones pues han trasegado con bastante tiempo en el área de la salud, específicamente en medicina. Y se pasa de una, posición paternalista a justamente eso, al respeto de la autonomía del usuario de los servicios. Pues ¿cuál es el fin? Orientar de forma completa y veraz con el objeto de que éste comprenda la información recibida y acepte de manera consciente, libre y autónoma que el psicólogo le preste ese servicio. ¿Cuál es el interés del psicólogo? Como ya lo habíamos dicho, desde la perspectiva axiológica de Chile, lograr el máximo valor con su comportamiento. Entonces, detrás de todo esto pues hay pues unos acuerdos sobre ese comportamiento moral que Adela Cortina plantea desde la ética cívica, con énfasis en la tendencia del ser humano justamente a alcanzar ese máximo valor con su comportamiento. Es decir, que el psicólogo debe procurar no solamente recibir información, sino situarse en la postura o en la condición de la otra persona para entenderlo y anticipar también sobre sus dudas, porque es que muchas veces dicen, no, es que yo le expliqué, yo le dije y él me firmó, y resulta que después no ha entendido, lleva muchas dudas y ya no quiere continuar con el servicio psicológico. Bueno, la ética cívica la hace Adela Cortina desde el planteamiento de la sociedad moral pluralista, desde una concepción de diversas morales que siempre buscan la buena vida, desde el planteamiento de diferentes proyectos de felicidad, diferentes máximos de felicidad, pero hay algo muy importante, que todos compartimos y respetamos un mínimo de justicia, que es, como la esencia de este planteamiento de la ética cívica, que justamente ese respeto por esos mínimos de justicia que todos respetamos y compartimos corresponde a la ética cívica, que está orientada no solamente, pues que es para la sana convivencia, el respeto por el otro, la intersubjetividad, son relaciones de intersubjetividad que justamente se dan en términos de unos valores como la libertad, participación con independencia y autonomía, igualdad, en dignidad, como ya les había dicho, todos somos iguales, independientemente del saber. Todos tenemos la misma condición de seres humanos y por tanto tenemos la misma condición de personas con dignidad. Solidaridad como fraternidad, entendido como un valor universal, el respeto activo y no solamente tolerancia, porque también se habla de la tolerancia que en ocasiones puede llegar a caer en indiferencia. Yo tolero y sencillamente usted haga lo que le provoca, pero no como un respeto activo en el interés de comprender a otros y ayudarles a llevar adelante sus vidas. Esto está muy relacionado también con los planteamientos que hacen recientemente Amartya Sen y Martha Nussbaum, que es el desarrollo de capacidades. O sea, que es no solamente prestarle un servicio a un usuario, sino ayudarlo a entender mejor su vida, a generar capacidades para que él mismo tenga su propio desarrollo.
y el diálogo como instrumento de la ética discursiva, que es bilateral. Pero aquí el diálogo y la esencia del diálogo es la inteligibilidad. No es solamente que tú me dices, yo te digo, nos decimos, sino la comprensión real de la información y la comunicación que se está dando entre estas personas. Bueno, entonces, desde la acción comunicativa, la teoría de acción comunicativa de Habermas, pues entonces hay unos proyectos de acción que son coordinaciones de actos de comprensión. Entonces, Habermas digamos que nos hace reflexionar sobre la necesidad del entendimiento posible y en coincidencia de proyectos vitales. ¿Qué más vital que una relación de servicio terapéutico o en otro ámbito diferente de la psicología? Son proyectos vitales, tanto para el profesional que está ofreciendo su servicio como para el usuario del servicio. Una razón comunicativa que es de carácter intersubjetivo y consensual de todo saber. Si el usuario del servicio no proporciona la información también veraz, la verdad completa, clara, pues es imposible hacer una buena relación de trabajo con ellos. El diálogo como importante esto, el diálogo como posibilidad de crítica y juicio, confirmación o refutación, mediante razones, argumentos, con la finalidad de llegar a un entendimiento, porque el diálogo no es solamente conversar, lo importante del diálogo es llegar realmente al entendimiento. Bueno, entonces... Con esos elementos éticos, luego miramos los elementos jurídicos. Como vamos a hablar de elementos jurídicos y como me están grabando, nos pidieron el consentimiento para eso, efectivamente. Entonces, como sé que esta grabación puede que la pasen mañana o pasado mañana o dentro de un mes o dentro de un año, tengo que hacer una salvedad, y es que lo que yo diga en este momento, jurídicamente hablando, es lo que es vigente hoy. Porque mañana el Congreso de la República puede inventar una cosa y nos cambie, o la Corte Constitucional puede sacar una nueva posición, o sencillamente nos cambien una norma. Antes teníamos una ley y ahora tenemos otra. Entonces, como no sabemos esa inseguridad jurídica que nos da nuestro país, entonces la salvedad que queremos decir es que esto es lo que era vigente en el momento en que hicimos la nota y hasta hoy. Ok, lo primero que tenemos que decir es, como ya lo decíamos anteriormente, hay dos elementos fundamentales. En la Constitución Política, el artículo primero, que señala que el ser humano hay que mirarlo desde su dimensión digna. El Estado Social de Derecho se fundamenta en la dignidad del ser humano. Y viene, en términos de los psicólogos, viene el artículo 26 constitucional, que para nosotros es fundamental. O sea, es fundamental para la Constitución, ¿de acuerdo? Es un derecho fundamental, pero para nosotros los psicólogos es bien interesante, porque es a partir del artículo 26 constitucional que nace el Colegio Colombiano de Psicólogos. Y cuando nace el Colegio Colombiano de Psicólogos, también nace posteriormente, a partir de la Ley 1090-2006, nace los tribunales deontológicos, y los tribunales deontológicos son los que tienen la facultad de investigar y sancionar a los colegas por mala praxis. Entonces, miren la relación que hay acá. El artículo 27 de la Constitución dice que todos nosotros tenemos derecho a escoger profesión o oficio, y que las profesiones liberales se pueden unir en colegios, que los colegios a su vez pueden recibir funciones públicas, y las funciones públicas que le da la Ley 1090 al Colegio Colombiano de Psicólogos, insisto que se desprende del artículo 26 constitucional, son tres las funciones públicas. 1, expedir la tarjeta profesional. 2, el certificado único de registro humano en salud, RETUS. Y 3, la investigación y sanción de los psicólogos. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque el código de ética, y a mí me da una pena con ustedes todos expertos en ética, a mí me da una pena con ustedes decir lo que voy a decir. ¿Me abre la puerta ya? Y es que para Gerardo Hernández, no como psicólogo del colegio, no como abogado, para mí como Gerardo Hernández, cuando la ética se tiene que convertir en ley, estamos pecando en la formación ética de los pueblos. Es decir,
cuando los preceptos éticos, para que la gente los cumpla, tienen que convertirse en deontología, ahí empezamos a fallar. Solamente un ejemplo. Nosotros tenemos ética desde la formación en psicología desde 1974. El Código de Ética de la Federación Colombiana de Psicología de 1974, la doctora Marta Restrepo, el profesor Rubén Ardila, lo trabajaron. Luego viene el Código de Ética del 2000, dirigido por el doctor Rubén Ardila. El 83, la ley 58. No, pero es que no planteaba ahí la ética. No, pero lo que está diciendo el profe es bien importante. Viene la ley 58 de 1983 que proponía un comité de ética, sí, que nunca se formó. Correcto. Luego viene el Código del 2000, propuesto por la Sociedad Colombiana de Psicología, también a cargo del profesor Rubén Ardila. Y luego viene la ley 1090, que vuelve ley, el Código Deontológico. La pregunta es, ¿cuántos psicólogos se sancionaron entre 1974 a el 2008 por mala praxis? ¿Cuántos? Ninguno. Y era porque nosotros éramos sanos, ¿cierto, doctora? Yo hacía psicología clínica, yo me gradué en la década de los 80, estudié en los 90, ya estaba graduado, y entonces no, era porque nadie vigilaba este sistema. Hoy sí ya tenemos quien nos vigile, hoy los psicólogos tenemos quien nos vigile y además quien nos sancione. Y eso está contemplado en la ley 1090 del 2006. Recuerden ustedes, por favor, artículo 36, que ya lo mencionamos, artículo 36 ordinal I, es una obligación de los psicólogos iniciar todo proceso solo con el consentimiento informado del usuario o de su representante legal. ¿Eso qué quiere decir? Que toda actuación profesional nuestra como psicólogo empieza con el consentimiento informado. Esa es la primera actuación. Ya después veremos todos esos problemas que se nos presentan. Ahora, la ley 1090, hay dos elementos que se tienen que tener en cuenta. La ley 1090, y en eso el profe Leonardo nos hizo hacer un trabajo bien interesante. La ley 1090 tiene dos tipos de principios. Los principios que rigen la ley 1090 y los principios éticos que rigen el quehacer del psicólogo. Por eso es que ustedes se encuentran en el artículo 2 que dice principios. Pero esos principios no son éticos, son principios de la ley. Y los principios nuestros están en el artículo 13. Ahí es donde están esos principios. Pero independientemente de ello, estos principios descansan en los principios de la bioética, esos 4 principios que anteriormente nos citaba la profesora Blanca. El principio de la no beneficencia, el principio de beneficencia, no beneficencia, autonomía y justicia, que seguramente ustedes ya han desarrollado, y si no los han desarrollado en términos de la psicología, sino desde el punto de vista de la medicina, pues son exactamente los mismos. Y si los han desarrollado desde el punto de vista del derecho, son exactamente lo mismo. La obligación de todo profesional es buscar el bien, evitar el mal, favorecer el libre desarrollo de la personalidad y actuar con justicia, punto. ¿Listo? Pero adicionalmente, a pesar de que, miren, la ley 1090 del 2000 es del 2006, y qué sorpresa nos llevamos nosotros cuando en la Declaración Universal de los Psicólogos y las Psicólogas, en los principios éticos en Berlín, es del 2008, o sea, posteriores a la ley 1090, y en el Congreso de tanto de la IAMA como de la IAP se escogieron estos principios como órganos rectores. Entonces, teniendo en cuenta esto, no los vamos a mencionar. Si ustedes, ustedes ya seguramente los han trabajado, pero si por alguna circunstancia no los han trabajado, es una recomendación para nosotros. Todos los psicólogos debemos de conocer estos principios porque además son universales. O sea, ya no estamos hablando que son los principios de la APA o no. Ya los acogimos y los hemos asimilado con respecto a nuestra propia profesión. El principal, miren que ustedes lo ven, el respeto por la dignidad de las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo tomar a una persona como un objeto, sino como lo decía la profe Vitica, recordando a Habermas, como un sujeto. Y siendo un sujeto, esa persona no puede ser objeto ni de mi práctica,
de nada, no puede ser objeto absolutamente de nada. Esto se relaciona muy bien, ustedes seguramente también lo recordarán, con los 10 principios éticos que se desprenden del Código de Nuremberg, donde el primer principio es el respeto de la dignidad y que no se puede hacer ninguna intervención sin el consentimiento de las personas. Ok, no nos vamos a detener en esto porque desafortunadamente no tenemos tiempo, pero lo que sí es importante es que hay unos principios que son universales que tenemos que atacar. En segundo lugar, en cuanto a esa dimensión jurídica, ¿cuáles son las normas jurídicas que regulan las relaciones entre el psicólogo y el usuario? Entonces empezamos a decir, la primera, como ya lo mencionaba también la profesora, toda la relación busca encaminada o va encaminada a el bienestar del usuario. No hay otra opción posible. Ahora, este elemento que encontramos acá, yo sí quiero por favor que, no sé, es que tenemos todavía problemas en el tribunal por esto. El consentimiento debe ser escrito necesariamente. Entonces lo que nosotros queremos informarle a los psicólogos es que es por su propio bien. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú y yo nos pongamos de acuerdo en una actividad, y si yo considero que la profesora tiene la capacidad jurídica para dar su consentimiento, no es necesario que los dos firmemos algo. Ya con la mera actuación ya tenemos el consentimiento. Otra cosa es cuando yo le diga, mira, profe, ahorita vamos a hablar del consentimiento como acto dialógico, ¿no? Pero yo le voy a decir, mira, como tu problema tiene que ver con esa fobia simple que adquiriste ayer cuando estabas pasando por tal parte, entonces lo que vamos a hacer es unas 10 sesioncitas de contracondicionamiento teniendo como base procesos de desaprendizaje y contracondicionamiento. Clarísimo para el usuario del servicio. Es claro. Porque eso era lo que hacían los médicos. Le vamos a hacer una lobotomía, ¿qué será esa vaina? Y después terminaba con medio cerebro en la caneca, ¿cierto? Entonces, lo importante acá es que yo tengo que informarle, pero para que ella después no me diga, no, mire, es que usted no me dijo nunca que ese informe iba a ser para la Defensoría de Familia y que como consecuencia de eso me quitaron mi chino, sino que ella me va a decir, mire, lo vamos a firmar, y si ella dice, mire, yo nunca sabía esto, mire, aquí está, eso fue lo que yo hablé con usted, estas eran las consecuencias, etcétera. ¿Listo? Entonces, lo que creemos importante es que ese consentimiento tiene que estar suscrito, y cuando decimos suscrito, que necesariamente esté firmado. Ya vamos a hacer una pequeña definición. Sí, profesora. Quiero aprovechar este ejemplo de Gerardo, porque también Adela Cortina ha trabajado mucho sobre la importancia del lenguaje claro, llano, preciso, sencillo, porque es que si no es así, se trabaja con unas jergas que nadie comprende, y eso pues limita obviamente la comunicación, limita el diálogo, no hay realmente no hay espacio para la inteligibilidad. Muchas gracias. Ahora, ¿cuál es el fundamento desde el punto de vista jurídico? Es, primero, respecto a la dignidad humana, nadie puede ser, insisto, asumido como un objeto, pero para ello tenemos que tener en cuenta que las personas tienen una capacidad para la acción y la capacidad para la toma de decisiones. Entonces aquí nos trasladamos a que desde el punto de vista jurídico no es lo mismo capacidad que discapacidad, o capacidad versus incapacidad. Son elementos completamente distintos. Cuando nosotros hablamos de discapacidad, nos estamos refiriendo a una deficiencia cognitiva, sensitiva, motora, etcétera, mientras que nosotros cuando hablamos de incapacidad jurídica nos estamos refiriendo a esa capacidad que tienen las personas para poderse obligar para con otra. Entonces, ¿quiénes son los que se pueden obligar para con otros? Los únicos que se pueden obligar para con otros son los que tienen capacidad jurídica. Y entonces aquí viene el problema. ¿Los niños tienen capacidad jurídica? La respuesta es no, no se pueden, y por lo tanto tienen que recurrir a sus representantes legales. Otro problema, las personas que tienen discapacidad cognitiva severa, por ejemplo, ¿se pueden obligar para con otra? La respuesta es no. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que se basa en la capacidad de la libre elección del usuario. Y si esa persona no tiene la capacidad para su libre elección, entonces definitivamente no puede asumir
el consentimiento, no puede dar el consentimiento. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Nosotros tenemos como referente, para cuando hablamos de las dimensiones jurídicas, tenemos como referentes a la Corte Constitucional, que es la que nos ayuda a interpretar las normas. Y por eso era que la profesora citó varias sentencias de la Corte Constitucional. Pues bien, la Corte Constitucional colombiana desde hace un tiempo para acá también ha venido dando ciertos tumbos. Primero dijo una cosa y después podía decir otra cosa. Por ejemplo, antes se había propuesto que las mujeres, las niñas, que no tuvieran capacidad para negociar, es decir, hasta los 18 años, no podrían ser sometidas a intervenciones quirúrgicas, invasivas, estéticas, porque así lo querían sus padres o porque lo querían ellas mismas. Voy a ser vulgar, acá me perdonan ustedes, los abogados al rato somos vulgares. Es algo así como que la niña no esté de acuerdo con... No tengo. ¿Listo? Y entonces, como sin tetas no hay paraíso, entonces me las voy a mandar por él. ¿Eso se podía hacer? No, y de los médicos ya lo tenían claro, que hasta cuando no termine el desarrollo cognitivo, ahora con todos estos avances de la neurociencia sabemos que ese desarrollo de tipo cognitivo en términos de la neurofisiología y neuromaduración va hasta los 18, 20, incluso se ha encontrado hasta personas que a los 30 años todavía están haciendo procesos de mielinización. Entonces, no es un capricho de que solamente hasta los 18 años en adelante se puedan tomar decisiones con respecto a su cuerpo, y sobre todo si eso tiene implicaciones no solamente futuras, sino perennes en el tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, la Corte había dicho no. La Corte hace 15 días cambió de posición y entonces dice, sí se pueden hacer operaciones quirúrgicas estéticas las niñas, siempre y cuando cuenten con el consentimiento de los padres. Entonces, por eso es como bien interesante y un poco discutible cuando nosotros tratamos de dilucidar estos problemas. Y por último, insisto con esto, para los psicólogos lo ideal es que el consentimiento debe ser claro, informado, claro, expreso, pero sobre todo que tenga un elemento probatorio, que cuando al psicólogo le digan, no, es que usted empezó a hacer la intervención sin el consentimiento, uno tenga un elemento, dicen los abogados, oponible, que yo pueda decir, mire, usted firmó acá, hicimos este ejercicio y en ese sentido no tendríamos ningún inconveniente. Pues bien, esas fueron las dimensiones que utilizamos para construir la lista de chequeo desde el punto de vista jurídico. Y luego vienen unas administrativas que tienen que ver con estos elementos que vemos acá, y es básicamente con el procedimiento. ¿Qué se debe hacer y qué se debe tener en cuenta cuando hablamos en términos de procedimientos para la elaboración del concepto? Eso no tiene nada más. Perdón, en lo administrativo, que no caigamos en un ejercicio meramente burocrático, porque es que eso es lo que generalmente se ha hecho. Se pasa un formato, fírmelo y con eso ya quedó resguardado el profesional de cualquier tipo de acción, pero resulta que eso no es suficiente. No es un proceso burocrático, por eso insistimos que es un proceso dialógico. Y como resultado del análisis jurídico, ¿qué fue lo que encontramos? Que el artículo 36 ordinario y es imperativo. No hay salvedades, punto. Así como nos decía la profesora, derecho, el secreto profesional es inviolable, punto. Ahí no hay una coma, no hay nada de eso. Eso mismo ocurre acá. Es un deber del psicólogo no iniciar intervención alguna sin el previo consentimiento del usuario, y en caso de menores de edad sin el consentimiento de su acudiente, pero entonces ya después se hizo todo un análisis interpretativo de la norma, y cuando dice acudiente debemos de leer representante legal. Que esto se basa en la autonomía y la libertad de las personas, son ellas las que pueden decidir si aceptan o no un procedimiento, sobre el derecho que tienen todas las personas de conocer con anterioridad los posibles resultados de una intervención, el derecho de los padres que tienen con respecto a sus hijos menores de edad, la protección de los psicólogos, miren, esto es muy importante, la protección de los psicólogos frente a posibles demandas, y si bien se tiene como fundamento jurídico, es necesario un imperativo deontológico. Como conclusión, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente basta con que yo esté metido en las normas, sino que hay que hacer todo ese análisis de tipo jurídico, de tipo ético, del que nos hablaba la profesora. Este es el resultado de esta primera fase.
que luego de todas las entrevistas y todos los análisis que hicimos, pues se llegó a esa conclusión. Y hicimos una adaptación del consentimiento informado de Simón, que es un médico español, que por supuesto su consentimiento informado es para el tratamiento de pacientes en el área médica. Entonces, esa autorización que una persona, su representante legal, usuario de los servicios del psicólogo, le da a para que le preste un servicio, ya sea en un contexto institucional o en la práctica privada. Quiere decir esto que no está exento el consentimiento informado en la práctica privada o en la práctica institucional, para lo cual el psicólogo, luego de un proceso dialógico con su usuario, se asegura de haberle entregado la información completa, clara y veraz acerca de su servicio, que el usuario le ha comprendido y acepta de manera autónoma, libre y capaz que el psicólogo le preste ese servicio. Posteriormente, y de considerarlo conveniente para él, el usuario puede renovar o desistir de continuar con la prestación del servicio por parte del psicólogo y revocar dicho consentimiento. Nosotros agregamos además que el psicólogo también, al psicólogo tiene la potestad también de informarle o de aclararle a su usuario que de no, digamos, de no recibir la información completa, veraz, pues él también está en la libertad de no continuar prestándole su servicio, porque si no hay una relación de equilibrio entre el psicólogo y el usuario del servicio, pues tampoco se puede llevar a feliz término la prestación del servicio. De esto, ahorita hacemos un pequeño resumen de esta definición, pero de esta definición queremos rescatar básicamente tres elementos. Por un lado, decimos que es un proceso dialógico, es decir, que no se trata de que alguien que sabe mucho le dice a la persona qué es lo que va a hacer y la otra persona no entendió absolutamente nada. Es un proceso dialógico. Esto lleva como conclusión de que el consentimiento informado no es ese documento que se firma. Lo que se firma es el documento donde está plasmado el consentimiento informado, pero el consentimiento informado es ese proceso dialógico. En segundo lugar, que debe ser claro qué es lo que se va a hacer y cuáles son sus efectos, y si hay algunas alternativas. Y otro elemento que es muy importante, pero muy importante tener en cuenta, es que el consentimiento puede ser revocado. Es decir, que una persona que da hoy su consentimiento para un procedimiento, después puede mañana decir, no, ¿sabe qué? Después de un análisis, de un estudio, yo sencillamente revoco ese consentimiento. Esto es muy importante, sobre todo para los colegas que trabajen en el ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque dan un consentimiento a las personas para un proceso hoy y el proceso se demora y hasta dentro de 5 años se va a dilucidar y la persona puede decir, no, mire, ya no me interesa. Y revoco el consentimiento para que eso que yo dije en ese momento sea o no sea divulgado. Ese es un problema bien interesante que los jueces hasta ahora están resolviendo. Entonces, en función de esto, hicimos esta definición que es nuestra. Después de todo ese análisis, entonces concluimos que es el proceso dialógico, profe. Sí, de carácter obligatorio, que tiene... hasta ahí. Sí, de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque ya concluimos que la ley 1090 lo manda, es un imperativo, no es optativo. No es optativo, exactamente. Que tiene el psicólogo de informar a su usuario y que éste entienda. Y que lo entienda. No se trata solamente de informar, sino que yo me tengo que asegurar de que él me tiene que entender. ¿Sí? La acción comunicativa. Acerca de los procedimientos, técnicas y estrategias que seguirá en su tratamiento o evaluación diagnóstica. De sus previsibles resultados, previsibles. Y los efectos colaterales adversos que se pudieran presentar, así como las posibles alternativas distintas a la propuesta. Se concibe como un deber del psicólogo y en un derecho del usuario. O sea, ¿por qué es un deber? Porque como también se decía más anteriormente, todo derecho conlleva una obligación. Entonces, en este caso, se concibe como un deber del psicólogo y un derecho que tiene el usuario. Otro elemento que es importante que se rescate de esta definición es que el tratamiento o evaluación diagnóstica de sus previsibles, a ratos con esta señora hemos peleado mucho por los términos, ¿listo? Pero es que en esto es muy importante.
¿Será previsible es lo mismo que probable? Y había un problema ahí, ¿cierto? Pero lo que sí es importante es que nosotros tengamos claro que los psicólogos nunca podrán garantizar absolutamente nada. Entonces eso es una situación que tenemos que tener clara. Es previsible, ¿por qué? Porque nuestra profesión es de medios y no de resultados. De medios cuando yo digo, voy a poner todo el empeño posible para hacerlo bien, pero nunca podré garantizar un resultado. ¿Listo? Mientras que una actuación es de resultado cuando yo le digo, mire, quiero una mesa de estas características y si no me la entregan, entonces no se cumplió el contrato. Entonces es muy importante que tengamos esto. Es previsible y no que es que yo le garantizo que si se somete a los 15 sesiones de sensibilización sistemática le quito la fobia simple. Yo quiero agregar aquí que esto está muy orientado al ámbito clínico y de la salud. Y resulta que hay muchas otras áreas de desempeño del psicólogo. Yo trabajo en la psicología de las organizaciones y pues normalmente no hacemos tratamientos, no, eso no está dentro de nuestra competencia profesional. Entonces por eso esta definición está enfocada hacia el campo de la psicología clínica y de la salud y posiblemente forense, no sé si social, pero hay otros ámbitos que no son exactamente esto. Pero, ¿qué fue lo que se hizo? Que en la lista de chequeo, entonces se colocó. Entonces, aplica a psicología forense, aplica a clínica únicamente. O sea, cuando ustedes ya vean la lista de chequeo, se van a dar cuenta qué elementos aplican para la clínica, qué aplica para la laboral, qué aplica para la investigación, porque es otro elemento importante que nosotros tocamos, qué sucede con el consentimiento en la investigación, etc. Bueno, esto ya es una síntesis que ya se las habíamos anticipado antes, entonces podemos continuar. Importante, el mutuo entendimiento, que el psicólogo entienda lo que el paciente o el usuario del servicio le dice o quiere decirle, y también que el psicólogo es responsable de garantizar que le han entendido. Bueno, esta ya es la segunda fase. Nosotros hicimos esa lista de chequeo con 19 ítems y la pusimos a consideración de los psicólogos del país. Durante un tiempo X, varios meses, estuvo en la página del Colegio Colombiano de Psicólogos y la encuesta tenía por objeto conocer si la encuesta era útil y si era fácil de cumplir, digámoslo así. Exactamente hacer ese consentimiento informado con esa lista que nosotros les habíamos dado como guía para elaborar los respectivos consentimientos informados. Entraron más de 700 personas a la página, pero solamente 506 respondieron exactamente la encuesta y se tuvieron 541 observaciones en relación con la utilidad y la facilidad de utilizar esa lista de chequeo. Se trabajó con base en la teoría de respuesta al ítem y los análisis estadísticos y psicométricos nos dieron unos alfas de Cronbach de 0.75 para la encuesta en general y de 0.80 para los aspectos de utilidad y facilidad. En realidad, la mayoría de las personas consideraron muy útil la lista de chequeo. La mayor dificultad la señalaron en relación con conseguir las firmas de los padres o acudientes o representantes legales de los niños y adolescentes. Sí, aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Y es que ¿por qué la lista apareció con esto? Porque es que a ratos a nosotros se nos olvida que estamos, como dicen algunos, estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se habla, porque es obligación, según el artículo 61 del Código Civil, es obligación tener la firma de los dos padres. Acá, ¿qué es lo que encontramos? Que el niño cuando va a la escuela, cuando va al colegio, madre, trabaja, padre, no reporta. Eso es lo que nosotros encontramos en gran cantidad de situaciones, ¿cierto? Y en muchas situaciones también encontramos que las personas que van al colegio o que llevan el niño al médico son sus abuelos.
Entonces, esa fue la gran dificultad que se encuentra, que es por eso que en la segunda parte tuvimos que hacer unos ajustes y para darle respaldo jurídico a que en qué momento puede firmar un solo de los padres. Muchas veces los niños están al cuidado de otros que no son legalmente reconocidos como los representantes legales. No tienen la patria potestad. Sí, entonces eso se vuelve muy difícil. Bueno, entonces realmente la lista de chequeo se convirtió en 24 ítems, no porque agregáramos más, fueron los mismos ítems, pero diferenciados cada uno, porque en la primera lista de chequeo habíamos incluido la identificación, la fecha de elaboración, los nombres, etcétera, en un solo ítem, y los desagregamos sencillamente y de esa manera quedaron 24 ítems. Y esta es la lista de los 24 ítems que tiene la lista de chequeo para la elaboración como guía y la elaboración del consentimiento informado. Pues esta es una, disculpe, que es como ejemplo, por ejemplo, aquí en este ítem 20 dice, se indican la justificación de los objetivos de la investigación, los procedimientos, etcétera. Por ejemplo, este ítem solamente aplicaría para el consentimiento informado en investigación, entonces ahí así se hace la aclaración. Indica de manera expresa y clara la libertad que tiene el usuario de retirarse en cualquier momento su consentimiento informado. Eso aplica para todas las áreas de la psicología, ¿cierto? Entonces, lo que se pretende con esta lista de chequeo es cuando la persona se siente hacer el consentimiento, tiene estos elementos, si no los contiene, entonces ajustarlos, ¿sí? Para que se... por ejemplo, perdóname Gerardo, en el ítem 18 se indica clara y expresamente la participación de estudiantes de pregrado o posgrados, ¿sí? Eso es bien importante porque muchas veces los usuarios de los servicios no saben por qué están otras personas allí, y sencillamente como ha sido la práctica, lo usual se naturaliza que ahí hay otras personas, pero no se les aclara cuál es el rol que tienen esas personas dentro de ese ámbito de trabajo, ya sea en una clínica, en un hospital o sencillamente en otros espacios donde pueden estar participando estudiantes de pregrado y posgrado. Ok, entonces, esto es en términos generales lo que se hizo. Esto ustedes encuentran los dos estudios, los encuentran en la página del colegio. Encuentran primero la propuesta de la lista de chequeo, después encuentran la validación de la lista de chequeo y ahí hay unos apéndices, y en los apéndices están tanto las listas propiamente dicho como unos modelos que nosotros proponemos para que se tenga en cuenta cuando se hace el consentimiento. Y a pesar de que tú lo mencionaste, yo quiero mencionarlo más expresamente y agradecerle a Gloria María que con ella fue que realmente se inició ese proceso de el trabajo de consentimiento informado y tener un instrumento válido y confiable para que los psicólogos pudieran hacer ese trabajo. Muchas gracias. Sí, una cosa adicional y es esa labor tan importante que tiene el Colegio Colombiano de Psicólogos de orientar el ejercicio profesional con sus doctrinas y con trabajos específicos como este, y tenemos otro también muy importante sobre el registro, manejo y custodia de la información, sobre lo cual también algo hizo referencia la doctora Blanca Patricia. Entonces, al Colegio Colombiano, pues como parte de su labor, esto le atañe de manera muy importante y es para beneficio no solamente del ejercicio profesional, sino de los usuarios de nuestros servicios. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para preguntas de las dos personas que intervienen, de las tres personas que han intervenido, y venimos a ayudar con la silla. Les voy a pasar el micrófono inalámbrico para las preguntas y respondemos con esto. ¿Sabes qué? Límites a la Gracias, buenas tardes. Yo tengo una pregunta en relación al consentimiento informado. Yo trabajo con personas en condición de discapacidad, por tanto se hace un trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Cuando nosotros le hacemos entrega del informe de junta médica a ese papá o a esa persona que es responsable de ese usuario,
nosotros le hacemos firmar un consentimiento informado por todo el proceso de rehabilitación. ¿Es pertinente que se haga aparte un consentimiento informado desde el área de psicología o con solo ese consentimiento informado bastaría para salvaguardar pues, la ética y el trabajo que como psicóloga yo hago, por ejemplo? Muy importante la pregunta para retomar el concepto que el consentimiento informado se deriva del concepto de la dignidad humana. Y cuando se trata de derechos fundamentales y relacionados con la dignidad, no se pueden dar consentimientos generales, sino consentimientos específicos. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, los colegios, a nosotros nos dicen, el colegio puede tener un consentimiento informado general en el momento de la matrícula que el estudiante, cuando el estudiante vaya al colegio, los padres de una vez firmen el consentimiento. La respuesta es no, porque para cada situación se requeriría consentimiento de la persona. Entonces, la recomendación sería que, en tratándose de los procedimientos en psicología, se hiciera un consentimiento adherido tal vez como anexo a ese consentimiento general, pero desde el punto de vista tanto de la jurisprudencia como de la ley, lo mismo que desde la ética, lo ideal es que cada profesional le indique a la persona qué es lo que se va a hacer y cuáles son los posibles resultados y las alternativas, porque no es lo mismo desde la neurología que desde la psicología. Y sería un consentimiento por profesional. Por ejemplo, nosotros somos 2 psicólogos y resulta que yo me fui de vacaciones. Entonces ese paciente que queda ahí, ese usuario, después lo puede atender mi compañero. ¿Eso se podría? O sea, que no. Yo me voy y mi compañero que lo siga atendiendo. No, porque es como si delegaran la responsabilidad. Porque ahí ya entra de pronto, con mi compañero nosotros hemos hablado muy bien de eso y hemos leído incluso dentro de los códigos y demás, porque nuestro jefe nos dice pues, que cualquiera lo puede atender. Entonces nosotros siempre estamos como en ese conflicto de, no porque es que soy yo la que llevo el proceso. Exactamente, tú eres la responsable, punto, y la responsabilidad no se delega. Y ya se generó una confianza con ese usuario, ya se generó una empatía y demás, ya me contó a mí toda su historia y yo me voy a vacaciones, por ejemplo, y entonces atiéndalo usted y mi compañero, entonces tiene que retomar y mirar a ver qué hace, pero entramos en conflicto con el jefe, ¿no? Entonces, uno no sabe hasta dónde va mi ética profesional y hasta dónde va mi función como empleada de X organización. Sí, las instituciones pueden determinar ciertas acciones que no son las correctas en el ejercicio profesional de cada una de las profesiones. Y definitivamente eso representa otros tiempos administrativos. O sea que si tú estás encargada de un paciente y tienes que irte, lo más respetuoso es avisarle al paciente que tú no lo puedes continuar atendiendo, que vas para vacaciones y que en tu reemplazo estaría tal persona con quien también él debe hacer su propio proceso de consentimiento informado. O sea, tendría que empezar. O esperar a continuar con esa labor, porque no se puede, es que pues el sistema de salud pues tiene un montón de dificultades, pero hay que privilegiar la dignidad y el respeto por la persona. Me quedó sonando lo que tú dijiste, que hasta qué momento llega mi responsabilidad como profesional, hasta dónde llega como empleada, como trabajadora. Eso es inescindible. O sea, la responsabilidad ética es toda, exactamente. Es toda, y nosotros, por ejemplo, lo traigo acá el caso que nos pasó donde yo trabajo. Y entonces mi jefe decía, como no, pues es que cualquiera le puede atender, si no está usted, y nosotros decíamos, no, ¿por qué? Porque estamos violando el principio de la confidencialidad, del secreto profesional, es iniciar nuevamente un proceso porque lo que yo estoy haciendo con ese usuario es diferente posiblemente a lo que pueda hacer mi compañero. Sin embargo, pues nosotros tenemos unos protocolos. Una cosa importante y es educar también a las personas que trabajan con ustedes, porque se ha naturalizado que eso se hace así y como nadie ha dicho que eso no está bien, pues lo siguen haciendo. Entonces hay que empezar a hacer todo un proceso también de educación a las personas de las instituciones en relación con la responsabilidad ética profesional de ustedes. Y de darle como el valor a la labor que nosotros hacemos como psicólogos. Mira, con tu venia, profe, con lo que tú dijiste ahorita, que incluso se podría violar la confidencialidad. Ahí la profe decía algo bien interesante relacionado con la ponencia que hace Vladimiro Naranjo.
y entonces él nos enseña que una cosa es revelar y otra cosa es la de divulgar. Entonces yo le puedo revelar a mi colega, este es el caso, le cuento el caso y lo pongo en contacto con mi, y hacemos el empalme, etcétera, etcétera, siempre con el consentimiento de la persona. Y en ese caso no se estaría violando el secreto. Es lo que pasa en la realidad nuestra en los programas de formación de psicología, en las prácticas clínicas, eso es lo que se hace. Pero eso no es violar la confidencialidad, porque es compartir más bien la confidencialidad, obviamente siempre con el conocimiento previo, cuando por ejemplo en los centros de práctica, pues la práctica dura ¿qué? Un semestre o 2 semestres máximo, o bueno, hasta 4 en los posgrados. Igual las personas no necesariamente terminan un proceso de clínico, por ejemplo, en ese tiempo. Entonces, necesariamente, el caso continúa. ¿Sí? Entonces, pero es con el consentimiento previo. Yo creo que eso es muy importante aclarárselos a los usuarios de los servicios, que tienen como sus terapeutas a estudiantes, que obviamente, o que obviamente no, que probablemente o previsiblemente su tratamiento no se va a poder concluir con una sola persona. Y eso es parte de anticipar todas las condiciones que puede tener la prestación del servicio. O sea, eso podría estar dentro del consentimiento informal. En un ítem, por ejemplo. Debe estar explícito que como se trata de la actuación de estudiantes en práctica que deben tener por supuesto su acompañamiento, su docente responsable de esa práctica. Entonces eso debe quedar muy claro, debe quedar muy explícito. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por compartir esta experiencia. Tengo 2 preguntas. La primera, si hay alguna diferencia entre consentimiento informado y asentimiento informado. Y la segunda es, ¿qué responsabilidad tiene el psicólogo cuando el consultante abandona el proceso terapéutico sin dar previo aviso, y aunque estaba así en el consentimiento, y menos porque no lo hace de manera por escrita? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Y sobre todo en el caso de algún problema de tipo depresivo que pueda tomar alguna decisión y ya la persona pues abandonó el proceso, pero no dio ese aviso para hacer un cierre o para decir que ya no es responsabilidad del psicólogo lo que pueda suceder. En cuanto a la primera pregunta, el consentimiento frente al asentimiento. El asentimiento es un término que se viene utilizando mucho más a nivel anglosajón y hace referencia a la necesidad que tiene el profesional de contarle a los menores de edad qué es lo que se va a hacer y así ganar, como muy bien me lo dijera alguna vez un muy excelente profesor, y así ganarme su voluntad. Entonces, si ustedes me lo permiten, es al niño decirle, mira, lo que te vamos a aplicar, si es una vacuna, eso te va a doler, pero te va a doler poquito, y decirle, contarle y lograr que el niño diga así, asienta, ok, sí, enchule. Eso es una cosa. Mientras que el consentimiento involucra toda la información, que es una información cualificada incluso a los menores de edad para la toma de decisiones, que son 2 cosas completamente distintas. La Corte Constitucional Colombiana, y así más o menos lo hemos venido trabajando en el Colegio Colombiano de Psicólogos, hemos optado más bien por aceptar el concepto de el consentimiento en menores de edad que implica el asentimiento. O sea, pero a los menores de edad también les tengo que decir, sobre todo en ciertos ambientes, por ejemplo, en ese problema tan dramático que tenemos de los delitos sexuales en menores de edad. Entonces, cuando al niño o la niña o al adolescente se le pide su consentimiento, entonces se hace todo el proceso dialógico.
qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son las consecuencias y qué derechos tienen incluso de quedarse callado. De tal manera que cuando uno hace todo el proceso dialógico, el niño o la niña da su consentimiento, y es que además así lo ordena la ley 1098 de infancia y adolescencia. Entonces, en ese sentido, concluimos diciendo que el asentimiento es ganarnos la voluntad a partir de una explicación de lo que se va a hacer al menor de edad, mientras que el consentimiento es lograr que la persona nos dé su consentimiento libre e informado para el procedimiento. Y en cuanto a la segunda, pues voy a empezar un momentico, profe. En cuanto a la segunda, ¿qué es lo importante acá? Mire. El artículo segundo ordinal quinto que la profesora nos puso en la diapositiva señala en la última parte que el profesional de la psicología tiene que poner en conocimiento de su usuario las limitaciones a la reserva. Entonces, cuando yo hago ese proceso de consentimiento, le digo, mire, yo tengo un deber de secreto con usted, pero en caso de que se presente esto, esto y esto, yo puedo informarle, por ejemplo, en tratándose de problemas donde la salud, la vida y ese tipo de cosas estén en riesgo, yo puedo comunicárselo a terceros. ¿Está usted de acuerdo, sí o no? Si usted logra ese consentimiento inicial, ¿qué es lo que sucede si la persona, aún siendo mayor de edad, y usted cree que por ese proceso depresivo está en peligro su propia vida? Pues la condición ética y legal además es dar información para que esta persona, para salvaguardar la vida de esta persona, pero obviamente a partir de esas salvedades que el psicólogo debe hacer al inicio de su consulta. El problema sería, pero no lo vamos a resolver nosotros acá, yo se lo dejo porque tengo clase ahora y me voy. Les dejo el problema aquí, es cuando la persona dice yo no doy el consentimiento para que usted y aún así sigo trabajando y la persona abandona, no es adherente al tratamiento, lo abandona y yo estoy tal vez convencido de que esa persona va a atentar contra su vida. Pues muy bien lo mencionaba la profe, que en ese caso se tiene que priorizar cuál derecho es más importante. Si el derecho de la persona que se fue y abandonó el tratamiento de mantener la confidencialidad en cuanto a la posible conducta suicida, o el derecho de la vida de la misma persona que yo pongo en conocimiento de sus familiares para que tomen las medidas respectivas. Ese es el ejercicio que usted como psicólogo tiene que hacer para sopesar esos dos derechos y a partir de ahí sacar una conclusión mediada obviamente a partir del análisis ético que usted haga de la situación. Yo creo que no habría mucho más para decir aparte de lo que dijo Gerardo. La persona es libre. O sea, partimos de que es autónoma y libre para abandonar o no el tratamiento, y ahí el tratamiento no, el trabajo con uno, sea el que está haciendo, y ahí solamente podría mediar un caso extremo como el que menciona Gerardo, donde tú tendrías que, una vez abandonado el tratamiento, pues seguir el camino de consulta o de comunicación con otras personas allegadas a esa persona que abandona nuestra relación profesional. Quiero